Pero en esta mañana yo quisiera, en el nombre de Jesús, hablarle algo muy importante. Y quisiera que abriera su Biblia en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo número 18, versículo 32. Y se pone de pie, por favor, en reverencia al Señor. Segunda de Samuel, capítulo número 18, versículo 32. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el rey dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope le respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriere yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? El tema de esta mañana es un ejemplo de amar. Un ejemplo de amar. Ese es el tema en esta hora, donde Dios puso en mi corazón hablar de un hombre que desde su juventud, desde su niñez, Dios puso sus ojos en él. Un hombre que cuidaba las ovejas de su padre. Un hombre que no le importaba nada durante la niñez, su juventud. Él peleó contra los osos, contra los leones, y los venció porque sabía que había creído que tenía un Dios todopoderoso. Y aquel hombre comenzó a crecer, y vino Dios y vio el corazón de David, un corazón, dice la Biblia, semejante al corazón de Dios. Y aquel hombre comenzó a crecer, y Dios hizo algo extraordinario en él. Le dio la autoridad para derribar a los filisteos, aquel hombre alto, grande, fuerte. Pero él no iba solo, sino que iba creyendo que Dios estaba de su lado. Y así fue pasando el tiempo, y Dios lo hizo rey, y Dios vino y lo bendijo con muchas cosas, y Dios le dio autoridad, poder, para poder luchar contra sus enemigos y poder vencer a todos sus enemigos, porque era un hombre lleno de amor, lleno de temor de Dios, un hombre que Dios le permitió, cuando él andaba huyendo, comer el pan que estaba dedicado únicamente, que solo los sacerdotes podían comer del pan del templo, porque era un pan dedicado hacia Dios, y era el único que Dios le permitió y no murió, que él comiese de ese pan. Un hombre que vivía pensando, temeroso de Dios. Un hombre que creció, Dios lo fortaleció, Dios le dio poder, Dios le dio el reino que era de Saúl, y Dios lo hizo rey sobre todo Israel. Y vino este hombre y comenzó, y tuvo sus hijos, tuvo una familia, y comenzaron sus hijos a crecer. Comenzaron sus hijos a crecer. Nosotros como padres, cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, nosotros venimos, los vestimos, los bañamos y les decimos: vamos a ir a la iglesia, y los hijos vienen. Cuando nuestros hijos están pequeños, yo le digo por testimonio propio, cuando mis hijos estaban pequeños, yo llegaba de mi trabajo
y mi esposa me servía de comer, y venían ellos y se sentaban en mis piernas y comíamos juntos. Ellos me esperaban para comer porque a ellos les gustaba sentarse en mis piernas para poder comer. Y los niños así pequeños, uno piensa que los tiene protegidos. Uno piensa que uno hace la idea que siempre van a estar al poder de uno y que no se le van a poder salir de sus manos. Pero cuando los hijos crecen, cuando los hijos llegan a adulto o a la edad mayor, a veces los hijos toman decisiones que no son las correctas. A veces los hijos toman decisiones que no van conforme a la enseñanza que uno como padre de familia les ha dado. Y vienen los hijos y ya al padre lo ven de lado. Ya los hijos no le toman importancia al consejo del padre o al consejo de la madre. Y cuando la madre a veces es la única padre y madre, ella quisiera lo mismo, que sus hijos fueran como cuando estaban pequeños. Pero los hijos llegan a una edad mayor y a veces se los escapan de nuestras manos. Y ya no podemos nosotros como padres venir y agarrarnos como cuando estaban pequeños. Cuando mi hermano José dice, bueno, vamos a ir a la iglesia, no le pregunta al niño, ¿quieres ir a la iglesia? Porque el niño está pequeño. Solo lo viste, lo baña, le da de comer y lo trae. Y eso es bueno. Pero un día los hijos van creciendo. Un día los hijos van llegando a la adolescencia y ya toman, no todos, toman sus decisiones. Y a veces el consejo del padre no lo agarra. Y hablando de David, David tuvo sus hijos, pero vino este hombre, Absalón, y en su hogar David era un hombre, delante de Dios, David era un hombre perfecto, un hombre lleno del temor de Dios, pero en su hogar tenía ese problema, que sus hijos se estaban descarriando, que sus hijos estaban yendo por otro camino, que sus hijos estaban conspirando en contra de su propio padre. Pero el amor del padre nunca se aparta de sus hijos, no importando su hijo sea malo, no importando su hijo sea bueno, no importando su hijo sea como sea. Nosotros como padres tenemos el amor para nuestros hijos. Por eso dice, un ejemplo de amar. Un ejemplo de amar. Absalón era un hombre, dice que no había un hombre tan perfecto como Absalón en Israel. Su cabello era tan enorme que dice la Biblia que pesaba 200 ciclos. Era enorme y cada año él se quitaba el cabello porque ya no lo podía soportar. Un cabello enorme. Dice que no había desperfecto, no había cosas, o sea, desde su cabeza hasta la punta de sus pies era un hombre perfecto, hermoso. Pero estaba lleno, su corazón se había contaminado en contra de su padre. En contra de su padre. Se le estaba escapando de las manos, se le había escapado de las manos a David. Otro ejemplo que yo quiero darle en esta mañana es Abraham. Abraham era un hombre, dice la Biblia, que Dios lo llamó amigo. Amigo de Dios. Un hombre perfecto, un hombre temeroso, un hombre que le creía a Dios, un hombre que la Biblia lo llama que es el padre de la fe, porque creía que Dios le iba a dar lo que le había prometido. Y Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Y Abraham le dijo,
Lo creo, Señor. Y aquel hombre creyó, y pasaron el tiempo, y la Sara ya estaba mayor, y Abraham ya estaba de 100 años, cuando Dios le cumplió. Después de 25 años de la promesa, Dios le cumplió a Abraham, y le dijo: Abraham, aquí está tu hijo. Y Abraham vio cuando la promesa se cumplió. Entonces aquel hombre de 100 años, póngase a 100 años el hombre, y lleno de amor para con su hijo. Y aquel niño, cuando aquella pareja de ancianos tuvieron su hijo en su cuna, me imagino yo que aquella mujer y aquel hombre adoraban a su hijo, adoraban a la promesa que Dios le había dado. Y aquel hombre lo guardaba a su hijo. Aquel hombre procuraba darle lo mejor a su hijo, las mejores vitaminas, el mejor alimento, lo mejor para su hijo, porque era lo que Dios le había prometido. Y le dijo a Abraham que tu hijo será la descendencia, de tu hijo nacerán miles y miles, y se llenará la tierra, y todos, y así como ven las estrellas del cielo y las arenas del mar, así van a ser la descendencia de ti, Abraham, tu hijo. Y aquel hombre, Abraham, guardaba la promesa, guardaba su tesoro, guardaba a su hijo, y lo protegió, lo guardó, y el niño iba creciendo, y el niño iba fortaleciéndose, y aquel hombre más amaba a su hijo, porque el amor de aquel hombre era especial para con su hijo Isaac. Y Isaac iba creciendo, y aquel viejito anciano de 100 años daba todo por su hijo, daba todo por su hijo. Y él, Abraham, pensaba que todo lo tenía bajo control, porque Dios estaba de su lado. Y aquel hombre creía que todo estaba bajo control y lo podía mantener, sostener y guardar. Y él pensaba que lo podía proteger. Pero como le dije en un principio, cuando nuestros hijos crecen, se nos escapan de nuestras manos. Y así como el agua se escapa de nuestras manos, a veces nuestros hijos se van, se los escapan, y no podemos venir a traerlos como cuando estaban pequeños y cuando comían junto a nosotros en nuestras piernas, o cuando los podíamos chinear y abrazar y dormir con ellos en la misma cama. Y a veces los hijos crecen y ya no les gusta ni que los abracen, a veces no les gusta porque se sienten mal, porque ya ellos tienen temor, pena y vergüenza a veces de los padres, a veces cuando los padres somos mayores de edad. Y a veces los mismos hijos se avergüenzan de sus padres. Y esta mañana Abraham tenía su hijo, y su hijo había llegado a la adolescencia, un hijo de 12, 13 años, ya adolescente el muchacho. Y él creía que todo estaba bajo control, que Abraham todo lo tenía bajo control. Pero un día vino una palabra que le estremeció su corazón. Un día vino una palabra que lo cambió su mente. Cuando vino Dios y le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Dice la Biblia que anteriormente Abraham había hecho un gran banquete cuando Sara destetó a su hijo. Abraham había celebrado un gran banquete. Imagínense a Abraham, un hombre poderoso, un hombre de dinero, un hombre lleno de posesiones. Y cuando su hijo fue destetado, dice la Biblia que él hizo un banquete enorme, celebrando la vida de su hijo, celebrando la vida de su hijo. Y él creía que todo lo tenía bajo su control. Todo estaba bajo su control. Pero un día vino Dios y le dijo a Abraham: sí, Señor, entrégame
a tu hijo. La Biblia no relata lo que Abraham dijo, pero yo me imagino como padre, que Abraham se puso a pensar y en su corazón entró una espada, porque Dios le dijo: dame a tu hijo en sacrificio, vete al monte y sacrifícalo para mí. Abraham, me imagino yo, que se puso a pensar, a llorar y a meditar. Y dice el libro de Hebreos que Abraham decía en su corazón, no importa que mi hijo muera, pero yo tengo un Dios todopoderoso que me lo puede levantar de los muertos, y a un muerto me lo puede dar. Decía en su corazón Abraham. Y Abraham dice que un día se levantó muy de mañana, porque qué padre o qué madre, siendo padre y madre, que venga alguien y le diga: dame a tu hijo mañana, sacrifícalo, ¿va a poder dormir? ¿Quién va a poder dormir? Nadie. Y aquel hombre se levantó muy de mañana, dice la Biblia, y preparó los caballos, sus criados, y se fue al monte. Y caminó 3 días para llegar al monte a donde tenía que hacer el sacrificio. 3 días pensando aquel hombre y abrazando a su único hijo. Yo me imagino que aquel hombre abrazaba, besaba a su hijo, porque creía que se podía despedir de él, porque Dios se lo había pedido, y a Dios él no le negaba nada y se lo iba a entregar. Y el corazón de Abraham se llenó de dolor. Y el corazón de Sara, aquella viejita, me imagino yo, llorando en la casa todos los 3-4 días que Abraham se estuvo fuera, llorando que después iba a llegar el viejito él solo, y qué iba a pasar después si Dios le había quitado lo que más había amado, porque ya había pasado toda su juventud y ahora estaba en su vejez. Ya no había por qué vivir, porque si su hijo moría, ¿para qué iban a vivir ellos? Pero Dios estaba probando el corazón de aquella pareja, el corazón de aquel hombre. Y usted sabe la historia, cómo Dios probó el corazón de aquel hombre. Pero a veces nosotros creemos que lo tenemos todo en nuestras manos. Por eso, oh padre, madre, yo le digo, hoy que usted tiene sus hijos pequeños, aprovéchenlos, ámenlos, porque hay momentos que nosotros como padres los dedicamos solo a nuestro trabajo, los dedicamos a nuestros quehaceres, y a veces ignoramos el tiempo que tenemos que tener para con nuestros hijos. Porque miren, nuestros hijos, yo les digo porque mis hijos ya crecieron todos. Yo tengo 4 varones y una hembra, y todos ya son mayores de edad. Y yo perdí mi tiempo de los mayores en aprovecharlos, porque me dediqué a trabajar para ellos. Creí yo que era para poderlos mantener, pero perdí el tiempo en aprovecharlos. Pero la gracia de Dios ha estado siempre con mi familia, que aquí están mis hijos todavía. Yo quiero decirle que nosotros como padres tenemos la gran responsabilidad de enseñarles el buen camino a nuestros hijos durante nuestros hijos están con nosotros. Ser ejemplos para nuestros hijos.
no malos ejemplos, sino buenos ejemplos, porque nuestros hijos van a seguir lo que nosotros somos. Nosotros, como padre, tenemos la responsabilidad. Padre o madre, usted que es madre, que está criando a sus hijos, no se sienta sola. Dios está con usted. Pero aproveche en este momento la oportunidad que Dios le ha dado para que tiene sus hijos. Mire, otro ejemplo bien grande es el hijo pródigo. Y usted conoce bien el problema, y usted ha oído muchas veces del hijo pródigo. Un hijo desobediente, un hijo que maltrató todo, un hijo que se fue y no le importó su familia, su madre, su padre, sino que él quería disfrutar la vida, conocer e irse. Pero yo no voy en esta mañana, no voy a hablar del hijo, sino que voy a hablar de aquel hombre, aquel padre de familia, que cuando su hijo le dijo que le diera todas sus cosas, todos sus bienes, no mereciéndolo aún, no mereciendo los bienes, sí, amén, aquel hombre recogió lo que le correspondía a aquel joven y se lo entregó. Y aquel joven, dice la Biblia, que recogió todo y se fue. Pero yo quiero hablar de aquel hombre que nadie habla, de aquel padre que nadie habla. A veces solo hablan del hijo y de lo que el hijo derrochó y cómo vivió y cómo regresó. Pero yo quiero hablar del amor que aquel hombre tuvo. Yo no sé cuántos años o cuántos meses o cuánto tiempo aquel hijo pasó afuera, pero aquel hombre, dice la Biblia, que él le preparó. Aquel hombre nunca perdió la fe de que su hijo iba a regresar. Aquel hombre nunca perdió la fe de que su hijo un día iba a aparecer por aquel camino. Y dice la Biblia que él estaba pendiente, esperándolo. Y la Biblia no relata, pero la Biblia dice que cuando él estaba fuera, el hijo estaba fuera, él le preparó su ropa porque sabía que iba a regresar. Le guardó su ropa nueva, la compró, fue pensando a la tienda o le hizo la ropa a su medida, creyendo que su hijo iba a regresar, y se la guardó. Le guardó también, le preparó un anillo, el anillo de la autoridad que su hijo había perdido, pero él le preparó un anillo, sabía que su hijo iba a regresar y que iba a necesitar ese anillo porque era hijo, no iba a ser cualquier hijo, sino que siempre iba a ser su hijo legítimo. Y el hijo legítimo tiene que tener un anillo que representa la autoridad del padre. Y se lo preparó y se lo tenía guardado. Y el hijo malgastando, disfrutando, y yendo, viniendo, emborrachándose, fumando droga, haciendo lo que aquellos en el mundo hacen. Y el padre preparando las cosas para su hijo. Mandó a hacer el calzado, sus zapatos se los tenía ahí nuevos y se los tenía todo listo. Buscó un animal de entre todos los animales y lo escogió y lo guardó, y lo comenzó a engordar y le comenzó a dar comida más que todos los animales, y le comenzó a dar alimentos a aquel animal para tenerlo hermoso, gordo, para cuando su hijo regresara, porque sabía que su hijo iba a regresar. Gloria a Dios. Y aquel hombre un día venía y se paraba y veía el camino
y no veía nada. Se iba, hacía sus quehaceres. El siguiente día volvía lo mismo, a ver hacia el camino. Y todos los días, no sé cuánto tiempo ni cuántos años, aquel hombre pasó, aquel padre de familia pasó, esperando que su hijo apareciera, esperando que su hijo viniera, esperando que su hijo asomara allá en el camino. Pero hubo un día cuando aquel hombre recapacitó, donde la vida lo golpeó, la vida le hizo lo que le hizo, y aquel hombre lleno de hambre, de angustia, pobreza, miseria, reflexionó y vino y pensó y caminó hacia el camino que había dejado y vino al Padre. Gloria a Dios. Pero no fue el hijo que corrió al Padre, sino que fue el Padre, dice la Biblia, que se movió a misericordia. Fue el Padre que se movió en misericordia y corrió hacia su hijo. Corrió hacia su hijo. El hijo se quedó parado pensando qué me va a decir mi viejo o cómo me va a recibir. Pero el Padre, dice la Biblia, que no le dijo nada. Solo se le echó en su hombro y comenzó a besarlo, comenzó a llorar. Comenzó a besarlo y comenzó a llorar. Me imagino yo que lo abrazó con toda su fuerza. Lo abrazó con toda su fuerza, con todo. Y lloró. Levantó su rostro y le dijo a Dios: Dios, gracias. Amén, gloria a Dios. Gracias porque has traído a mi hijo. El Padre amaba a su hijo. Sí, amén. Aquel padre de familia amaba a su hijo. A veces nosotros como padre cometemos muchos errores. Como madre cometemos muchos errores con nuestros hijos. Y en esta mañana yo quiero decirle que es una mañana de reflexión para que nosotros reflexionemos cómo tenemos que comportarnos delante de nuestra familia, delante de nuestros hijos, delante de cada uno de nuestros hijos. Aquel hombre le dijo a sus criados: vengan, vístanme, pónganle vestiduras nuevas a mi hijo, pónganle su calzado y el anillo, y vengan y matemos al becerro gordo que hemos tenido preparado, porque mi hijo era muerto y ahora ha resucitado. Y dice que hicieron una gran fiesta por la vida de aquel muchacho rebelde, aquel muchacho desobediente. Pero el padre no le reclamó, el padre no le dijo: ¿qué hiciste? Sino que le amó. El amor, un ejemplo que nosotros tenemos que seguir, el ejemplo de amar. El ejemplo de amar a nuestra familia. ¿Cómo tenemos que amar a nuestros hijos? Padre, que estamos acá presentes, tenemos un reto. No importa cómo sea su hijo, no importa a dónde esté su hijo. Lo que nosotros tenemos que hacer es amarlos, amarlos. Yo quiero en esta mañana darle una reflexión de lo que yo vi. Oiga bien, y póngame mucha atención hoy. Yo viví. Yo viví mucho tiempo, lamentablemente,
en el conflicto armado de nuestro país, El Salvador. Yo quedé huérfano a la edad de 9 años o 7 años por problemas del conflicto, pero yo no quiero hablar en esta mañana de mí, sino de un hombre que yo conocí, un hombre que yo respeté, un hombre que yo lo vi, un amigo, vecino, que vivíamos cerca. Tenía 12 años en ese tiempo yo, y de él aprendí mucho. De él aprendí mucho yo. Y yo dije, cuando yo crezca, yo no voy a abandonar a mis hijos. Yo no voy a dejar a mis hijos tirados. Porque yo he sufrido eso. Yo he sido un hijo abandonado. Y yo dije, con mis hijos yo no voy a hacer lo mismo. Hasta aquí corto eso. Yo no era cristiano, pero yo sabía lo que había padecido, lo que había sufrido. Perdónenme en esta mañana si me ven llorar, pero yo quiero decirles algo que sucedió y lamentablemente yo lo viví, yo anduve. Había una familia que tenía 3 niñas, un padre de familia, 3 niñas, su esposa, una familia normal, sus 3 niñas de 5, 3 y 1 año. Un día el ejército llegó donde nosotros vivíamos, y todos teníamos que salir a huir, porque si no salíamos a huir los mataban a todos. Un día lo fuimos y se quedó únicamente esta señora, esta muchacha, porque era muchacha todavía, con sus 3 niñas, se quedó en la casa porque no pudo correr con ellas y se quedó ahí y todos nos fuimos. Y un día, y al regresar, ¿cuál fue la sorpresa? Aquella muchacha estaba tirada en el suelo con muchos balazos en su pecho. Las 3 niñas estaban llorándola tendida a la par de ella, porque a las niñas no las mataron, no le hicieron nada, solo a la señora. Y aquellas niñas llorando por su madre. Cuando el papá llegó en la noche, ya en la tarde, cuando ya el ejército se había ido, aquella niña, el papá llegó y se la abrazó. Y aquel hombre tomó a sus hijas, enterró a su esposa y se fue de ese lugar, porque tuvimos que irnos, porque ya no era lugar seguro para vivir ahí, y tuvimos que irnos más lejos. Todos éramos muchos. Y yo viendo todo lo que sucedía, ya mi madre había muerto, ya mi madre había fallecido, y yo solo andaba con mi hermano más menor que mí, que yo era el padre prácticamente de mi hermano, y de 12 años. Y aquel hombre comenzó el calvario con él y sus 3 hijas. El calvario, y comenzamos a huir de aquí para allá, de allá para acá, huyendo en la noche, debajo de la lluvia en el invierno. Aquel hombre con una niña en este hombro, el otro acá y la otra acá, y con el gran maletín en el lomo. Pero nunca durante el tiempo las dejó tiradas o abandonadas. Y aquel hombre luchó por sus hijas día tras día, año tras año, y aquellas niñas fueron creciendo, y aquellas niñas iban creciendo, y ya no las podía cargar él porque ya eran mayores, ya más grandes. Y yo le decía a él,
le voy a ayudar con una. Y yo le quitaba la más pequeña y yo le ayudaba con aquella niña. Y andábamos juntos. A veces comíamos, a veces no comíamos. Había días y a veces hasta semanas que solo pasábamos con semilla. No sé si usted la conoce, pero en las montañas que nosotros nos íbamos a meter había muchos árboles de ojuste, una semilla que se cose y que se hace como la semilla de paterna, y nosotros solo con eso a veces vivíamos, sobrevivíamos. Y aquel hombre con sus 3 niñas, mal vestidas, mal comidas. Y un día llegó el ejército, pero llegó como nunca había llegado al lugar donde nosotros los encontrábamos. Y los sacaron, los metieron en lo más profundo, y aquel hombre con sus 3 hijas, guardándolas y cuidándolas. Y yo viendo con él, viviendo esos momentos duros, porque fueron momentos muy duros, viendo que caían muertos por aquí, muertos por allá, enterrábamos uno, enterrábamos otros. Había muchas ocasiones que el ejército llegaba y nosotros debajo de la lluvia en el invierno. Hubo un día, hermanos, que yo lo guardo en mi mente y en mi corazón, y a veces, eso a veces es malo, porque mi esposa me dice: vos sos insensible cuando ves un muerto, no sentís nada, pero el que está muerto ya está muerto. Y yo aprendí eso, que el que estaba muerto ya está muerto, porque yo vi muchos muertos. Y mi corazón se hizo duro a eso, como un escudo para protegerme. Hubo un día, una madrugada que íbamos huyendo, y la invasión del ejército venía, y aquella lluvia, como las 2 de la madrugada, aquella lluvia en el invierno como temporal, caía lloviendo la lluvista, y el ejército tiraba aquellas bombas que iluminaban todo el espacio. Una bomba, ¿cómo le llaman las bombas? De bengala. Y encendía y tiraban 1, 2, 3, y se veía como el día completamente. Y nosotros tirados en el suelo, debajo de los arbustos, escondiéndolos. Y hermanos, un niño de 6 meses tal vez, tenía hambre, tenía frío, tenía miedo, y nosotros escondidos para que nadie lo viera, y aquel niño llorando. Y vino el encargado que estaba de nosotros, le dijo a la señora: señora, cae el niño, porque lo van a descubrir. La señora no podía callar al niño, el niño más lloraba, y le dijo el que lo mandaba a otro: anda a quitarle el niño. Lamentable. Anda a quitarle el niño, le dijo, porque si no lo van a descubrir a todos y va a ser mayor la mortandad acá. Y aquel hombre le fue a quitar el niño a la señora y se lo llevó a él. Agarraron un pañalito y le taparon la nariz y la boca al niño. Hasta ahí se cayó el niño. Hasta ahí llegó el niño llorando. Y él dijo: preferible morir que muera uno, no todos. A veces la vida es dura, pero yo analizando y pensando, y cuando mi hermana pastora me dijo: hermano, prepárese porque el día del Padre usted va a llevar la meditación, yo me puse a pensar hacia el pasado y dije: realmente voy a compartir un poquito de este testimonio. Y aquel hombre, siguiendo con el hombre,
aquel hombre con sus niñas en ese tiempo. Salimos de eso porque los soldados venían cubriendo un gran espacio. Pongámosle que el cerco de los soldados venía cubriendo un gran espacio como de aquí. Fuimos y amanecimos en un potrero, enorme potrero, solo con árboles pequeños. Y aquellas niñas le decían: papá, tengo hambre, tengo sed. Él no tenía que darles. No tenía nada que darles. Entonces se puso a llorar y dijo: yo voy a hacer lo que no quería hacer. Y este hombre agarró a sus 3 hijas, y allí cerca había un cantón que estaba poblado y que allí no se movía la gente, y me dijo: anda conmigo, acompáñame. Y yo le dije: vamos. Y fuimos al cantón, y le dijo, tocó la puerta y le dijo: señora, ¿cree usted que me podría tener una de mis hijas? Ellas me piden de comer y de beber, y yo no tengo, y no tengo para dónde correr, no tengo para dónde ir. ¿Cree usted que me podría tener una de mis niñas? Si yo muero, se la regalo, pero si no, yo regresaré por ellas, voy a regresar por ellas. Y se la agarraron a la mayor, de ahí se fue a otra casa y fue a regalar a la menor, y lo hizo lo mismo. Y de ahí fue a otra casa y fue a regaló a la tercera. Y ahí se quedó solo llorando. De allí lo despedimos. De ahí ya no supe más la historia. No supe si él regresó por sus hijas. No supe si él murió. No supe si él, qué fue de su vida. Pero este hombre me enseñó mucho a mí, un niño. Pero me enseñó a dar responsabilidad como padre. En ese tiempo, 12 años tenía yo. Y me enseñó la responsabilidad de ser padre. Yo fui padre a los 18 años. 18 años tenía, y desde entonces he vivido con mis hijos y he luchado por ellos. Y he vivido para ellos. Aquel hombre regaló a sus hijas, porque dijo: prefiero regalarlas que mueran de hambre, o que mueran con un balazo, o que se me pierda y las dejen perdidas. Al menos, dijo, sé a dónde queda y a dónde puedo venir a traerlas. Y ahí los abrazamos en aquel potrero, hermanos. Los abrazamos y los despedimos. Y yo andaba con mi tío y mi tía, y tomamos fuerza, valor, y los subimos a un camión y los venimos para acá, para San Salvador. Si llegábamos, gloria a Dios, y si no, pues en el camino íbamos a quedar, pero gracias a la misericordia de Dios que estoy en este día, en este lugar, porque Dios tuvo un plan. Y así como José le dijo a sus hermanos: no se preocupen porque me vendieron o me regalaron, ya no se preocupen, porque Dios tenía todo bajo control. Hermanos, esta mañana este hombre fue un ejemplo de padre. Este hombre fue un ejemplo del padre que cada uno de nosotros tenemos que ser, no importando la circunstancia. A veces hay padres pero así tan malos padres,
que dejan abandonados a sus hijos y dejan la responsabilidad solo a la mamá o solo al papá o a otras personas. Pero nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes porque tenemos el conocimiento de nuestro Dios. Y en esta mañana, volviendo a David, volviendo a Absalón, volviendo al tema en que nosotros nos encontramos, este hombre David era un hombre padre, buen padre, pero sus hijos le fallaron. Sus hijos se portaron mal y hay veces que los hijos toman sus propias decisiones y por su mal camino le va mal. Pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad y podemos hablar con nuestros hijos. Tenemos que hacerlo, porque cuando si a ellos les pasa algo ya no queda en culpa de nosotros. Porque este hombre Absalón, dice la Biblia que Joab vino y lo mató porque quedó colgado de las ramas cuando él iba huyendo. El Absalón quedó colgado entre las ramas y vino Joab y lo mató. Y desobedeció la palabra de su rey, porque el rey le dijo: cuida mucho a mi hijo Absalón y tráemelo con bien, porque no importando las rebeliones de sus hijos, el padre siempre va a querer lo mejor para su hijo. Y el rey le dijo: tráigame conmigo a Absalón, tráigamelo conmigo, le dijo a los capitanes. Pero el capitán desobedeció la voz de su rey y lo mató a su hijo, al hijo del rey. Y por eso aquel rey, cuando el etíope le lleva la noticia, comienza y entonces dice en el versículo 33, entonces del 2 de Samuel, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? No importando lo que su hijo se había rebelado en contra de su padre, él lo amaba como su hijo. No importando lo que su hijo conspiraba en contra de su padre, él lo amaba. Y él dice que prefería morir él que su hijo. Prefería morir él que su hijo. Y su hijo era malo. Se había propuesto quitarle el reino, pero su padre lo amaba así. Lo amaba con todo su amor, y no amor fingido, porque él se turbó en su corazón y fue llorando y dijo: hijo mío Absalón, ¿por qué moriste? Prefería morir yo en lugar tuyo. Prefiero morir yo en tu lugar. Y aquel hombre lloraba por su hijo. Aquel hombre lloraba por el amor de su hijo. ¿Cuánto hemos llorado por nuestros hijos? ¿Cuánto hemos llorado por el amor de nuestros hijos? ¿Sabe? Dios nos ha heredado con una familia, con unos hijos. A veces los hijos no son perfectos, pero nosotros como padre, madre de familia tenemos que amarlos